Hola jóvenes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en esta cuarta sesión de nuestro módulo de representación simbólica y angular del entorno. Vamos a compartir pantalla y en este archivo de presentación nos va a servir para guía en esta sesión nuestro módulo representación simbólica y angular del entorno. Mi nombre es Raúl Campos Posada y estamos ubicados en el CONALEP Monclova. Esta es nuestra cuarta semana de este módulo y estamos muy contentos de ir avanzando en este semestre. Aquí está nuestro temario general, donde podemos ver que la flecha izquierda, la flecha roja, ya está avanzando paulatinamente como vamos avanzando en las diferentes semanas de nuestro módulo. Este temario general nos sirve para ubicarnos en dónde vamos, a qué altura del semestre, pero este sería nuestro temario general de esta semana, nuestro temario semanal de la semana número 4. Estamos ubicados en el punto número C, identificación de las propiedades de los polígonos regulares, y tenemos 4 puntos. El primero de ellos es lados y vértice. El segundo, ángulos interiores y exteriores. El tercero, diagonales. Y el cuarto punto, circunferencia inscrita, circunscrita y apotema. Veamos cuál es el punto número 1 o el C1, lados y vértice. Dentro de las propiedades básicas de los cuadriláteros, vamos a ver, los cuadriláteros son figuras conformadas por 4 segmentos rectilíneos o lados. 4 segmentos o lados. Y aquí tenemos representando con esta flecha el segmento A a D. Este es un segmento, este es un lado. Aquí tenemos otro segmento C a D, otro D de C a B y otro de A a B. Son 4 lados los que conforman este cuadrilátero. Entonces, los cuadriláteros tienen 4 segmentos rectilíneos o lados. Veamos la segunda propiedad. Tienen 4 vértices. Aquí estamos señalando el vértice A, pero también tenemos el vértice B, el C y el D. Por lo tanto, esta figura tiene 4 vértices, que es la propiedad número 2. La tercera propiedad es que tienen 2 diagonales. Aquí estamos señalando una diagonal que va desde B a D, una diagonal. Hay una segunda diagonal desde A a C. Tenemos 2 diagonales en estos cuadriláteros. La cuarta propiedad es que 4 ángulos externos. Tiene 4 ángulos externos. Y aquí estamos indicándolos de color celeste o color azul. Y aquí tenemos un primer ángulo externo, un segundo ángulo externo, tercer ángulo externo, cuarto ángulo externo. Por lo tanto, tiene 4 ángulos externos. Y también tiene 4 ángulos internos. Aquí estamos indicándolo. Y aquí tenemos un ángulo interno, otro ángulo interno, otro ángulo interno y otro ángulo interno. Por lo tanto, tenemos 4 ángulos internos. Estas son 5 propiedades básicas de los cuadriláteros. Vamos a continuar viendo más propiedades de los cuadriláteros. Los ángulos internos de un cuadrilátero suman 360 grados. ¿Qué significa esto? Que este ángulo en este cuadrilátero mide 109, este 65, 126 y 60. Si yo sumo esos 4 ángulos, nos debe de dar 360 grados. Y aquí está la suma. 60, que es este ángulo, 109, este otro, 65, este ángulo, y 126, y la suma da 360 grados. Volvamos a leer esta propiedad.
Los ángulos internos de un cuadrilátero suman 360 grados. Recordemos, ya vimos las sesiones anteriores, que un triángulo, los ángulos internos son 180. Para un cuadrilátero son 360 grados. Continuamos en la parte de abajo. Los cuadriláteros tienen 4 lados consecutivos. Y es decir, comparten vértice. Aquí está un lado, aquí está otro, y este lado de aquí comparte el vértice A con este lado de acá. Entonces, el punto A está ubicado en un lado y también en otro lado. Por eso el punto A es vértice de los dos lados, de este lado y de este lado. De igual manera, acá tenemos otro lado que se une con este otro lado. Y el punto B es vértice para los dos lados consecutivos. Y el punto D también es vértice de estos dos lados consecutivos. Y el punto C también es vértice de estos dos lados consecutivos. Por lo tanto, volvamos a leer la propiedad. Los cuadriláteros tienen 4 lados consecutivos y, es decir, comparten su vértice. Pasemos a otra propiedad arriba al lado derecho. Todos los cuadriláteros pueden ser representados como la unión de dos triángulos. Si yo tengo aquí un cuadrilátero, ¿por qué es cuadrilátero? Porque tiene 4 lados. Este cuadrilátero que tengo aquí, yo puedo hacer una diagonal y este diagonal nos va a dividir este cuadrilátero en 2 triángulos. Este sería un primer triángulo y este sería un segundo triángulo. Por lo tanto, la propiedad dice, todos los cuadriláteros pueden ser representados como la unión de 2 triángulos. Haciendo una diagonal, pues prácticamente quedan 2 triángulos. Veamos la siguiente en la parte de abajo al lado derecho. Cada vértice únicamente se puede trazar una diagonal. Desde cada vértice únicamente se puede trazar una diagonal. Aquí tengo el punto A, que es un vértice, el punto B, que es otro vértice, C, otro vértice, y D, otro vértice. Del punto A solamente puedo hacer una diagonal hacia el punto C. Del punto B solamente puedo hacer una diagonal al punto D. Del punto C solamente puedo hacer una diagonal al punto A. Entonces, desde cada vértice, solamente una diagonal puedo hacer en un cuadrilátero. Seguimos. Los cuadriláteros se pueden clasificar en 2 tipos: convexos y cóncavos. Convexos y cóncavos. Vamos a ver qué son los cuadriláteros convexos. Dice, los cuadriláteros convexos son aquellos que al tomar 2 puntos dentro de la figura y trazar un segmento que los une, el segmento sí queda completamente contenido dentro de la figura. Aquí tenemos un punto A y tenemos un punto C. Yo trazo un segmento y vean cómo este segmento queda dentro de la figura. Esos son los cuadriláteros convexos. Veamos la contraparte, que se llama cuadrilátero cóncavo. Los cuadriláteros cóncavos son aquellos que al tomar 2 puntos dentro de la figura y trazar el segmento que los une, este no queda completamente contenido en él. Quiere decir que el segmento en algún momento sale fuera de la figura. Y aquí tenemos un cuadrilátero. Esto de color azul es un cuadrilátero.
Pero si yo tengo el punto B y el punto D y los uno, vean cómo el segmento quedó fuera de la figura. Y si queda fuera de la figura, es un cuadrilátero cóncavo. También tenemos un segmento A y un segmento C. Y ahí ese segmento sí queda dentro de la figura. Pero con que quede una sola segmento fuera de la figura, ya es un cuadrilátero cóncavo. Este caso, el segmento de D a B, el segmento que los une quedó fuera, por lo tanto, este cuadrilátero es un cuadrilátero cóncavo. Seguimos. Dado que los cuadriláteros más comunes son los convexos, voy a regresar a la diapositiva para que vean cuáles son los convexos. Estos son los convexos, los que están siempre el segmento dentro de la figura. Los convexos son los más comunes. Dice, dado que los cuadriláteros más comunes son los convexos, en toda ocasión en la que se mencione la palabra cuadrilátero, se hará referencia a los cuadriláteros convexos, donde los cuadriláteros convexos se clasifican según sus lados. Y aquí tenemos tres clasificaciones: paralelogramo, trapecio y trapezoide. Son tres tipos de cuadriláteros convexos: paralelogramo, trapecio y trapezoide. ¿Cuál es el paralelogramo? Aquí tenemos una figura en la parte de abajo a manera de ejemplo. Dice, el paralelogramo tiene ambos pares de lados opuestos de la misma longitud y paralelos entre sí. Aquí tenemos un lado, que lo estamos señalando con dos rayitas, y otro lado opuesto, que también tenemos dos rayitas, y tienen la misma longitud, y además son paralelos. Acá tenemos otros dos lados opuestos, que lo estamos señalando con una rayita, y aquí también con una rayita. Este lado, que es opuesto a este lado, son paralelos y tienen la misma longitud. Por lo tanto, esta figura es un paralelogramo. Paralelogramo, porque tienen dos lados opuestos de la misma longitud y son paralelos entre sí. Vayamos a la segunda clasificación. Trapecio. Trapecio. Solamente dos de sus lados son paralelos y no son del mismo tamaño. Aquí tengo yo un lado, aquí tengo otro lado, y sí son paralelos, y uno, el de arriba, es más pequeño que el de abajo. Por lo tanto, no miden la misma longitud, pero sí son paralelos. Los otros dos lados no son paralelos. Entonces tenemos, volvamos a leer la propiedad. En el trapecio, solamente dos de sus lados son paralelos. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, son paralelos. Y no es de la misma longitud. Este es pequeño y este es grande. Por lo tanto, este es un trapecio. Pasemos a la tercera categoría. Trapezoide. Trapezoide. En el trapezoide, todos los lados del cuadrilátero son de diferente tamaño. Todos los lados del cuadrilátero son de diferente tamaño y no posee ningún par de lados opuestos paralelos. Este tamaño es diferente a todos, este tamaño es diferente a todos, y este lado es opuesto a este lado y no es paralelo. Este lado es opuesto a este lado y tampoco son paralelos. Entonces, en un trapezoide, los lados
ninguno es del mismo tamaño y ninguna línea con el lado opuesto son paralelos. Ni son paralelos ni son del mismo tamaño. Esos son los trapezoides. Seguimos. Ahora vamos a analizar los que considero más importantes, que le llamamos paralelogramo. Vamos a analizar los paralelogramos. Y aquí tenemos, a su vez, los paralelogramos pueden clasificarse de acuerdo con sus lados, sus diagonales y sus ángulos. Los paralelogramos los vamos a clasificar por sus lados, sus diagonales y sus ángulos. Aquí tenemos 4 categorías. Son paralelogramos: cuadrado, rectángulo, rombo y romboide. Cuadrado, rectángulo, rombo y romboide. Y aquí están las figuras en la parte de abajo. Veamos el primero, cuadrado. ¿Qué es un cuadrado? Sus 4 lados son de la misma longitud. Veámoslo, este lado es de la misma longitud que este y que este. Tiene 2 diagonales, aquí está una diagonal, aquí está otra diagonal. Tiene 2 diagonales perpendiculares, quiere decir que aquí hay 90 grados, en cada uno de los lados hay 90 grados, y son de la misma longitud. Las diagonales miden lo mismo y son perpendiculares. Por lo tanto, y además en cada vértice son ángulos rectos. Este mide un ángulo recto, otro ángulo recto, otro ángulo recto y otro ángulo recto. 90 grados. Y si sumamos los 4 ángulos rectos, hacemos 90 por 4, 4 por 9, 36, que da los 360 grados que tiene un cuadrilátero en sus ángulos internos. Ahora veamos la segunda clasificación. Rectángulo. El rectángulo tiene 2 pares de lados con la misma longitud. Veamos la figura. Aquí tenemos estos 2 pares de lados, que está representado por 2 rayitas, tienen la misma longitud. Y otros 2 lados, que tiene representado por una rayita, también tienen la misma longitud. Dice, tiene 2 pares de lados con la misma longitud. Tiene 2 diagonales, que también aquí están las diagonales, que también miden la misma longitud. Y cada uno de sus vértices son 4 ángulos rectos, miden 90 grados. La diferencia del rectángulo con el cuadrado es que en el rectángulo 2 lados miden lo mismo y otros 2 lados miden lo mismo, pero no miden todos el mismo tamaño. Por eso se forma esta figura un poquito más alargada que un cuadrado. Tercer clasificación, rombo. El rombo tiene 4 lados iguales. Veámoslo en esta figura. Los 4 lados miden longitud A. Este mide A y A. El rombo tiene 4 lados iguales. Tiene 2 diagonales de diferente longitud. Aquí tenemos una diagonal larga y una diagonal corta. Tiene 2 diagonales. No tiene ningún ángulo recto. Ninguno de estos ángulos de los vértices es recto. Tiene 2 pares de ángulos iguales. Este ángulo y este ángulo mide lo mismo que este ángulo, y este ángulo también miden lo mismo. Entonces, tiene 2 ángulos que miden lo mismo. Aquí está representado por esta letra alfa. Y aquí estos 2 ángulos también miden lo mismo, que está representado por esta letra beta. Seguimos con la cuarta clasificación. Romboide. Romboide, aquí está la figura. Dice, tiene 2 pares de lados opuestos de igual longitud. Aquí tenemos un lado, que es longitud B, con otro lado opuesto, que también tiene longitud B. Y también tenemos otros 2 lados, que también son opuestos, pero tienen longitud A.
y este también longitud A. Por lo tanto, dice, tiene dos pares de lados opuestos de igual longitud. Otra, tiene dos ángulos internos agudos y dos obtusos. Veámoslo. Aquí tenemos un ángulo y acá tenemos un ángulo opuesto, que los dos ángulos son agudos. Por eso está representado por la letra beta. Y esta letra beta mide lo mismo que este otro ángulo que también tiene la letra beta y son dos ángulos agudos. Y estos dos ángulos internos, este y este, sí miden más de 90 grados, por eso son dos ángulos obtusos. Por lo tanto, tiene dos ángulos agudos, que son menos de 90 grados, y dos ángulos obtusos, que son más de 90 grados. Esa es la cuarta clasificación de los paralelogramos, que es el romboide. Seguimos. Dentro de los polígonos regulares, ¿qué son los polígonos regulares? Son aquellos que tienen lados y ángulos internos iguales. Si una figura tiene la misma longitud en sus lados y sus ángulos internos son iguales, es un polígono regular. Lados iguales, ángulos internos iguales. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Es decir, todos sus lados y todos sus ángulos tienen la misma magnitud. Además de que sus trazos se encuentran ajustados a la forma de una circunferencia. Parece como que se va haciendo como una especie de círculo. Parece que se va formando una circunferencia. Y aquí tenemos. Si tenemos tres lados iguales, los ángulos internos son iguales y los lados también son iguales, y son tres, tenemos un triángulo equilátero. Si tenemos cuatro lados, pues tenemos un cuadrado, sus lados son iguales, sus ángulos internos son iguales, es un cuadrado. Y vean cómo está asociado a un círculo. Cinco lados iguales es un pentágono. Cinco lados iguales y los ángulos internos también son iguales. Y si son seis lados, hexágono. Y si son siete lados, heptágono. Y si son ocho lados, octágono. Vean cómo esta figura tiene ocho lados. Este es un lado, dos lados, tres lados, cuatro lados, cinco lados, seis lados, siete lados, ocho lados. Por lo tanto, ocho lados se llama octágono. Y los ángulos internos todos miden la misma cantidad, por lo tanto es un octágono regular. Veamos este pequeño video, dura un poquito. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy vamos a ver uno de mis temas favoritos, que es un polígono regular. Así que pon mucha atención. En geometría plana se denomina polígono regular a una figura cuyos lados y ángulos interiores son iguales entre sí. Para que esto nos quede más claro, vamos a ver un ejemplo. Los polígonos regulares están formados por segmentos de recta que miden lo mismo y estarán unidos de sus puntas, así como esta unión. Este punto, donde se unen los dos segmentos de recta, se llamará vértice. Este polígono regular tiene cuatro lados iguales y cuatro ángulos internos iguales. Mira, este mide 90 grados, este mide 90 grados, este 90 grados y este también mide 90 grados. Otra característica muy importante que tienen los polígonos regulares es que están inscritos a una circunferencia. Esto quiere decir que todos sus vértices tocan la circunferencia y todos sus lados están incluidos dentro del círculo que ésta define. ¿Ya te diste cuenta? Repasemos.
Este cuadrado es un polígono regular porque tiene sus lados de la misma medida y sus ángulos internos también miden lo mismo. Aquí a la derecha tengo otro polígono, pero es un polígono irregular, ya que la medida de sus lados no es igual entre ellos y sus ángulos internos tampoco miden lo mismo. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otros polígonos regulares. Aquí tengo un triángulo. Tiene 3 lados iguales y 3 ángulos internos iguales. Aquí tengo el cuadrado, que tiene 4 lados iguales y 4 ángulos internos iguales. Aquí tengo un polígono regular de 5 lados que se llama pentágono. Tiene 5 lados iguales y 5 ángulos internos iguales. Aquí tengo un polígono de 6 lados que se llama hexágono. Tiene 6 lados iguales y 6 ángulos internos iguales. Aquí tengo un polígono regular de 7 lados que se llama heptágono. Tiene 7 lados iguales y 7 ángulos internos iguales. Todos estos son polígonos regulares. Además, recuerda, están inscritos a una circunferencia. Esto quiere decir que cada uno de sus vértices toca la circunferencia y todos sus lados están dentro de ella. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a ver el nombre del polígono según su número de lados. Aquí tengo un polígono regular de 3 lados y se llama triángulo. Aquí tengo un polígono regular de 4 lados y se llama cuadrado. Este polígono regular tiene 5 lados y se llama pentágono. Aquí está este polígono regular que tiene 6 lados y se llama hexágono. Este polígono regular que tiene 7 lados se llama heptágono. Cuando un polígono regular tiene 8 lados se llama octágono. Un polígono regular con 9 lados iguales se llama eneágono. Un polígono regular con 10 lados iguales se llama decágono. Aquí tengo un polígono regular con 11 lados que se llama un decágono. Y aquí tengo este polígono regular con 12 lados y se llama dodecágono. Facilísimo, ¿verdad? A continuación, te voy a dejar unos ejercicios. ¿Podrás resolverlos? Espero tus respuestas en los comentarios. Vamos a pasar ahora al punto C2. Ángulos interiores y exteriores. Aquí, en los ángulos interiores y exteriores, tenemos 3 tipos de ángulos que le estamos llamando ángulos centrales, ángulos internos y ángulos externos. ¿Qué son los ángulos centrales? Aquí lo voy a ilustrar en la parte de abajo. Si yo tengo este hexágono y pongo en el centro, trazo una línea a un vértice y trazo otra línea al vértice continuo, se va a formar un ángulo. Y este ángulo que está ilustrado con color verde se llama ángulo central. Es el primer concepto que vemos aquí, ángulo central. Es el que se forma del segmento de línea que va del centro a un vértice y el otro segmento de línea que va del centro al vértice continuo. Ese ángulo se llama ángulo central. ¿Y cómo se calcula el ángulo central para cualquier polígono? Se calcula 360 grados divididos entre el número de lados del polígono. Número de lados del polígono. En este caso vamos a hacer un ejemplo con 6 lados. N va a ser igual a 6. Por lo tanto, ¿cuánto vale el ángulo central de un hexágono, que son 6 lados? Hagamos el ejemplo. El ángulo central en verde, que es este, dice la fórmula 360 entre n, que es 6. 360 entre 6, porque es un hexágono, da 60 grados. Y estos 60 grados es el ángulo para cualquier hexágono. Ángulo central de cualquier hexágono. No importa si es un hexágono chico, un hexágono grande o un hexágono muy grande, todos los hexágonos tienen ángulos centrales de 60 grados. Pasemos ahora al segundo concepto.
Ángulos internos. ¿Cómo se calculan los ángulos internos de un polígono? Tenemos una fórmula. n-2 por 180 entre n. Recordemos que n es el número de lados del polígono. Si continuamos con los ángulos internos de este hexágono, los ángulos internos son los que están de color azul. Entonces, ¿cómo se calcula de acuerdo a la fórmula? Va a ser n-2 por 180 entre n. Como es un hexágono, pongamos que la n vale 6 por ser un hexágono, 6 lados. 6 menos 2, 4. 4 por 180 entre 6 da 120, que 120 es el ángulo que tenemos aquí representado en el área azul con 120 grados. Recordemos que todos los ángulos internos de un hexágono, sin importar el tamaño, van a tener 120 grados. Vean que en estas dos primeras fórmulas solamente está dependiendo únicamente del número de lados. No nos importa qué tan largo sean sus lados. No nos importa qué tan grande sea la figura. Lo importante es nada más saber que sea un polígono regular, cuántos lados tenga. Entonces, todos los hexágonos tendrán 120 grados como ángulo interno. Vamos al tercer concepto, ángulos externos. Los ángulos internos y externos son suplementarios, es decir, sumados son de 180. Aquí lo tenemos en la figura. Seguimos con los hexágonos. Tenemos el ángulo interno, que ya dijimos que son 120 grados, y el externo es el resto para 180 grados, que prácticamente son 60 grados. Vamos a aplicar la fórmula. Alfa más beta igual 180, donde alfa es 120 y beta va a salir 60. Veamos la fórmula. Alfa más beta 180, donde 180 menos alfa igual beta. Y alfa le estamos poniendo aquí de 120 grados, que es el ángulo interno. Por lo tanto, beta va a ser 60. El ángulo externo de todos los hexágonos será 60 grados. Entonces, para todos los hexágonos, el ángulo central será 60 grados. El ángulo interno será 120 grados. Y los ángulos externos serán de 60 grados para todos los hexágonos polígono regular. Ahora seguimos. Ahora vamos a ver la suma de los ángulos internos y también vamos a ver la suma de los ángulos externos. La suma de los ángulos internos es una fórmula 180 por n-2, donde n, vamos a seguir con el ejemplo del hexágono, n va a seguir siendo 6. Dice, la suma de los ángulos internos o interiores se calcula así, donde n es el número de lados de la figura, en este caso 6. Por lo tanto, 180, dice la fórmula, 180 por n-2, 180 por n-2, 180, 6 por 180 por 6 menos 2 a 4, 180 por 4 da 720. Si yo sumo los ángulos internos, es 120, 120, 120, 120, 6 veces 120 nos va a dar 720, que con la fórmula, aquí está, 180 por 4, 720. Nada más para comprobarlo, vamos a hacer 120 por 6, también nos da los 720, que es la suma de los ángulos internos de un hexágono. Ahora nos vamos a ir con la suma de los ángulos externos. Siempre van a dar 360 grados. Los ángulos externos, aquí está, 120 es el interno y el externo 60. 60 grados. ¿Cuántos externos tiene? 1,
2, 3, 4, 5, 6. 6 por 60 o 60 por 6 son 360 grados. La suma de los ángulos externos siempre nos va a dar 360 grados. Seguimos. Ahora vamos a ver con las diagonales, el punto C3 de nuestro temario semanal. Diagonales. Dice aquí, todos los polígonos, excepto el triángulo, tienen diagonales que pueden trazarse uniendo un vértice con otro vértice. Entonces, cuando unimos un vértice con otro vértice en un polígono regular, se forma una diagonal siempre y cuando no sea un triángulo. Si es un cuadrado, un pentágono, un hexágono, de un vértice a otro vértice son las diagonales. Aquí tenemos un hexágono, aquí tenemos un vértice, acá tenemos otro vértice. Esta unión se llama diagonal. Y si tenemos un vértice a otro vértice, esta unión se llama también diagonal. Si vemos de este vértice, se está uniendo una diagonal, dos diagonales, tres diagonales. Bueno, dice aquí, en un polígono de n lados, el número de diagonales pueden trazarse, se puede calcular de la siguiente manera. Número de diagonales. N, que es el número de lados, que se multiplica por n, número de lados, menos 3 entre 2. Si hacemos para un hexágono, que lo estamos viendo aquí al lado derecho, dice 6n, 6, que multiplica a n, 6 menos 3, 6 por 3, 18, entre 2, 9. Quiere decir que este hexágono tiene 9 diagonales. Si las contamos, tenemos 3 moraditas, que son estas 3 que salen de este vértice, 3 de otro vértice que están en verde, 1, 2, ya llevamos 6, 2 de este celeste, 1, 2, ya llevamos 8, y una de color café que viene de este vértice a este vértice. Por lo tanto, son 3 más 3, 6, más 2, 8 y una 9. Son 9 diagonales que son la misma cifra que nos dio la fórmula. Hagamos otro ejemplo, con 8 lados. Aquí tenemos una figura de 8 lados. Es un octágono. 8, vamos a ver la fórmula, n que multiplica a n menos 3 entre 2. 8 que multiplica a 8 menos 3 entre 2. 8 por 5, 40, entre 2, 20. Aquí en este octágono tenemos 20 diagonales. Seguimos. Ahora vamos a ir al punto número C4, que tiene por título circunferencia inscrita, circunscrita y apotema. Son 3 conceptos los que vamos a ver en este punto C4. Circunferencia inscrita, circunscrita y apotema. Vamos a ver qué es en un polígono. Dice, en un polígono regular está inscrito en una circunferencia. Vuelvo a repetir, vuelvo a leer. Un polígono regular está inscrito en una circunferencia si todos sus vértices se encuentran contenidos en ella, en la circunferencia. Vean que aquí tengo un hexágono y todos los vértices tocan el círculo. Todos los vértices tocan el círculo, pero es muy importante hacer notar que el círculo está por afuera de la figura. Entonces, el polígono regular está inscrito cuando el polígono está dentro de la circunferencia. In viene de dentro. Entonces, el polígono está inscrito dentro
de la circunferencia. Aquí está el polígono que está inscrito dentro, dentro, inscrito dentro de la circunferencia. Entonces, veamos nuevamente la lectura. Un polígono regular está inscrito en una circunferencia si todos sus vértices se encuentran contenidos en la circunferencia. Aquí lo estamos viendo. Por lo tanto, el polígono está inscrito, está por dentro de la circunferencia. Ahora vamos a ver el lado derecho. Un polígono regular está circunscrito en una circunferencia si todos sus lados son tangentes a esta. ¿Qué quiere decir aquí? El polígono está por fuera del círculo. El polígono está por fuera del círculo. Veamos la diferencia. Aquí el polígono está inscrito por dentro y aquí el polígono está circunscrito por fuera del círculo. Vamos a ver la parte de abajo. Cuando el polígono regular está inscrito en una circunferencia, dice el radio, o sea, esta línea de aquí, el radio, dice, el radio de dicha circunferencia es igual a la longitud de uno de los lados del triángulo que forman el polígono. Vean aquí, que aquí, cuando trazamos una diagonal al vértice opuesto, una diagonal al vértice opuesto, una diagonal al vértice opuesto, se forman triángulos. El radio que viene del centro a una orilla de la circunferencia es igual a el lado del triángulo que se forman cuando pongo las diagonales. Entonces, el radio viene del centro a un vértice que es igual a la longitud del triángulo que se forman con las diagonales. Ahora vamos a ver el lado derecho. Aquí vamos a incorporar un concepto nuevo que se llama apotema. Hay que poner atención en este concepto. La apotema es esta línea azul que tenemos aquí. Apotema. Vamos a ver qué es el apotema. En este polígono, vean que el polígono está circunscrito, está por el lado de afuera. Dice, en este polígono, el radio, que es esta línea azul del centro a una orilla de la circunferencia, dice, en este polígono, el radio de la circunferencia también tiene la misma longitud que la apotema. ¿Qué es el apotema? El apotema se define como la menor distancia que existe entre el centro del polígono, que es este, el centro del polígono, la menor distancia del centro a uno de sus lados. El apotema es del centro, la menor distancia a un lado. Veamos que esta es la menor distancia del centro a un lado, que es la misma distancia a cualquiera de los lados. Esta también a este lado, siempre y cuando sea en la parte media y formando un ángulo de 90 grados. Entonces, el apotema es perpendicular al lado. Este es el apotema del centro de la circunferencia a la parte media de un lado, formando 90 grados. Es la distancia más corta del centro a uno de los lados del polígono. Y eso se llama apotema. Ahora estamos llegando a la parte final de esta sesión, cuarta semana de nuestro módulo con la actividad semanal. El primer punto de la actividad semanal que me gusta mucho porque estamos relacionando dos columnas dice: relaciona los siguientes conceptos con su definición correspondiente. Y acá tenemos 2, 4, 7 conceptos
polígono, triángulo, trapecio, hasta polígono regular, tenemos 7 conceptos y acá tenemos 7 definiciones. Hay que cruzar qué concepto con cuál de las definiciones corresponde. Si aquí polígono, estamos hablando de la letra F, pues esta letra F la pondríamos aquí. Eso es lo que corresponde a este primer punto de la actividad semanal número 4. Segundo punto. Completa la tabla siguiente. Número de lados, 3. Nombre del polígono regular. ¿Cómo se llama el polígono que tiene 3 lados? El polígono regular de 3 lados. Triángulo. Bueno, ¿cómo se llama el polígono regular de 4 lados? Cuadrado. Bueno, así vamos a llenar todas estas columnas. Ya les di del 3 al 10, se los di en este video, pero les estoy pidiendo que investiguen 13 lados. Hay que buscar cómo se llama el polígono de 13 lados. Y después del nombre del polígono hay que también llenar la columna relacionado con medida de sus ángulos centrales. También medida de sus ángulos interiores. Y estos ángulos interiores también la suma de los ángulos interiores. Y luego la medida de los ángulos exteriores y la suma de sus ángulos exteriores. Para terminar con cuántas diagonales en total se forman en ese polígono. Recordemos que son las mismas fórmulas para todos los polígonos, nada más cambia cuántos lados tiene cada polígono. Es el punto número 2 de la actividad semanal número 4. Vayamos al punto número 3. Actividad semanal número 4, punto número 3. Investiga. Hay que leer, hay que buscar, hay que preguntar, hay que ver en internet. Investiga cómo determinar la medida del lado de un cuadrado. Esta medida de aquí que dice L. ¿Cuánto mide por un lado este cuadrado? Dice, investiga cómo determinar la medida del lado de un cuadrado inscrito. Vean que la figura está adentro de la circunferencia. Inscrito en una circunferencia con radio de 10 centímetros. Entonces, del centro a un punto de la circunferencia tiene 10 centímetros. Y de este punto a este otro vértice también tiene 10 centímetros. Si yo tengo 10 centímetros aquí nos forma un ángulo recto y aquí también tenemos 10 centímetros, quiero saber cuánto mide el lado de este cuadrado. Hay que investigarlo. ¿Cuánto mide este cuadrado por cada uno de sus lados? Y seguimos con el punto número 4. Dice así. Traza un polígono de 5 lados, o sea, un pentágono. Traza un polígono de 5 lados, cuya circunferencia inscrita tiene de radio 3 centímetros. Vuelvo a repetir, traza un polígono de 5 lados cuya circunferencia inscrita tiene un radio de 3 centímetros. Calcula el radio de la circunferencia circunscrita, o sea, un círculo está dentro y otro está por fuera del pentágono, y también el área del polígono, del área del pentágono. Hay que investigar, hay que leer, hay que preguntarle ahí a su familia, a sus padres, a sus hermanos que le ayuden para que les asesoren en ver cómo vamos a hacer este punto número 4 de la actividad semanal número 4. Hay que investigar para eso. Y con esto estoy muy contento porque estamos terminando ya esta sesión con esta semana número 4 de nuestro módulo de representación simbólica y angular del entorno. Recordemos que mi nombre es Raúl Campos Posada y estamos desde el CONALEP Monclova. Saludos a todos. Vamos a hacer las actividades semanales porque es la parte más importante para poder aprender lo visto en esta sesión. Saludos a todos.